Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es el único que puede guardar nuestros corazones en este tiempo sin caída hasta su venida. Él es quien nos fortalece y llena de vitalidad todo nuestro ser para que podamos hacer su obra. Quiero compartir con ustedes una palabra, Primera de Samuel, en el capítulo 30, del versículo 1 al versículo 8. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Recordemos que David, es, eh, Señor permite cosas poderosas a través de su vida, pero esto provoca los celos del rey Saúl. Así que Saúl empieza a perseguir a David y David tuvo que huir y en ese tiempo pues está en territorio de los filisteos. Los filisteos van a emprender una guerra contra Israel y llaman a David precisamente para que los pudiera acompañar. Dios no permite que David participe de esa guerra en contra de su propio pueblo, pero en cuando ellos salen de este lugar para pelear contra los israelitas, aunque Dios no se lo permitió, en ese espacio en que ellos estuvieron por fuera de esta ciudad, invaden ese lugar y se llevan, pues como lo acabamos de leer, sus posesiones y sus mujeres, sus hijos, todo lo que ellos tenían. Y qué asombroso es que estos hombres que están con David son los que lo habían visto pelear anteriormente, son los que habían sido capacitados por David, son los que lo visitaron cuando él estaba en la cueva de Adulán huyendo de Saúl. Y es tremendo que uno lee aquí que ellos pensaron en apedrear a David. Entonces uno dice, bueno, pero si es su gente de guerra, son los hombres que él preparó, es la gente con la que él ha compartido, ellos han visto la fidelidad de David, han visto su tenacidad para la guerra, su ejemplo, su valentía, etcétera. ¿Por qué ellos toman esta decisión? Uno dice, tremendo esto, que el corazón de los seres humanos sean tan como tan vulnerable, que las circunstancias lastimen tanto el corazón que llegan a provocar reacciones como esta, de ver a las personas que nos sirven, a la gente que está ahí siempre al frente, a las personas que están siempre en la batalla, de verlos en un momento como sus peores enemigos. Y quiero resaltar aquí las capacidades y realmente el verdadero liderazgo que Dios coloca en las personas. Porque en este momento David no se amarga pensando, son mis amigos, es mi gente, yo he peleado por ellos, ¿cómo así que me van a apedrear? ¿Qué es esta infamia? Etcétera. Ellos no están pensando, él no está pensando en esto. Dios ha hecho cosas fuertes en el corazón de David y lo ha puesto al frente, capacitó a un líder fuerte para ponerlo al frente. Así que en este momento David no está para pensar en sí mismo, no está para amargarse con nadie, ni guardar rencor, ni resentimiento en su corazón, sino que está para solucionar un gran inconveniente. Las mujeres fueron secuestradas junto con sus hijos, las posesiones, etcétera.
Así que esta es la posición que toma un hombre o una mujer del Señor cuando hay confrontaciones. No está en contra de la gente, no está amargado por las personas, sino que lo que hace David es que trae en ese momento el efod para consultar qué era lo que Dios quería hacer en ese momento. Y es el hombre que afina el corazón con el Señor para conocer el pensamiento de Dios. Y es lo que cada líder tiene que hacer en el momento de la guerra, en el momento de la confrontación o de la dificultad. No podemos empezar a escuchar las voces que están a nuestro alrededor, porque las voces son confusas, las voces del ser humano son muy confusas. El hombre sin el Señor habla cosas extrañas, habla mentiras, habla engaño, etcétera, habla de sus propias emociones, habla vanidad, bueno, violencia, caos, etcétera, todo lo que el ser humano sin el Señor puede hablar. Pero el hombre o la mujer del Señor tienen que afinar su mente y su corazón con el pensamiento de Dios. Y yo creo que en este tiempo hay un liderazgo que Dios ha preparado para el pueblo del Señor. Hay gente que es muy clave en medio de un pueblo que necesita estar escuchando con claridad la voz del Señor y que se ponga en la brecha por un pueblo que está confundido, por un pueblo que está de pronto desalineado con el Señor, que no tiene, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque realmente no ha buscado en el secreto, que no tiene esa luz y esa revelación. Pero necesitamos que la gente que la ha tenido la siga teniendo y aún más, y que se levanten líderes que son personas del secreto, que escuchan con claridad al Señor y que tienen la capacidad de ponerse por otros delante de Dios para traer salvación, para traer una palabra que dé luz, que dé fortaleza, etcétera. Por eso es necesario que nos guardemos. Por supuesto que esa palabra es para todo el pueblo del Señor, pero especialmente para aquellos que tienen un llamado al liderazgo. Si tú tienes un llamado a liderar, este es el tiempo en que tienes que estar más afinado que nunca. Si antes fuiste una persona afinada en Dios, ahora debes ser más afinado de lo que eras antes. No puedes permitir que tu corazón se leude, que esté tocando cosas inmundas. No puedes permitir que se apague tu espíritu, porque te necesitamos muy lúcido en este tiempo. Hay un liderazgo que debe estar allí muy pendiente del pueblo del Señor, impartiendo unción, impartiendo fortaleza, hasta que el Señor venga por su iglesia. Recuerda que la Escritura declara que es bienaventurado aquel mayordomo fiel que el Señor puso sobre su casa y que cuando Él venga le encuentre dando la porción a tiempo. Dice la parábola del mayordomo fiel, dice, y es bienaventurado cuando el Señor venga y le halle dando la porción a tiempo. O sea, hasta el último día que el Señor venga por nosotros, debe encontrar a los líderes nutriendo a un pueblo con la palabra de Dios, infundiendo aliento fresco, infundiendo fortaleza, orando por el oprimido, orando por el enfermo, etcétera. En ningún momento tenemos vacaciones, en ningún momento vamos a hacer una pausa. No se puede hacer hasta el tiempo del Señor, hasta que el Señor recoja a su pueblo. El líder debe estar fuerte, muy aguerrido en su espíritu, muy fuerte en su ser interior, teniendo una dependencia muy alta de Dios. Aunque a veces la gente por la que ese líder haya trabajado se ponga en su contra, hable mal contra él, piensen apedrearlo, como fue el caso de David, que todas esas hombres estaban pensando en lastimar a su líder, imagínate, al único que los podía sacar del problema, y están pensando en acabar con él. Pero a pesar de esas reacciones de las personas, de esas reacciones equivocadas, de la ingratitud, de pronto del desorden mental o en el corazón de alguien, el líder siempre tiene que estar lúcido. Y Dios ha puesto liderazgo siempre sobre la tierra, a pesar de las personas que lo rodean, a pesar de la ingratitud, etcétera. Uno ve, por ejemplo, líderes como Moisés. Dios lo puso al frente de un pueblo muy numeroso, más de 2,5 millones de gentes,
gentes que no conocían al Señor, gente con un corazón muy rebelde, muy obstinado, con una tendencia muy alta a la idolatría, al paganismo. Y con ese pueblo Moisés convivió 40 años en el desierto. Y muchas veces fue atropellado por esos líderes. La gente que debía apoyar, por ejemplo, como Coré, que también era un levita que debía estar ahí como atendiendo, fortaleciendo el liderazgo de Moisés, un día pensó en destruirlo, en quitarle el liderazgo a Moisés. Personas como sus propios hermanos, Moisés y Aarón, en un momento determinado, por la decisión de Moisés de tener una esposa morenita, pensaron, este no puede ser nuestro líder, y también pensaron en quitarlo, etcétera. Tantas personas que se levantaron contra el hombre que lo sacó, que fue el instrumento que Dios usó para sacarlos de la tierra de Egipto del yugo de esclavitud. El hombre que en sus manos tuvo la vara a través de la cual el Señor hizo grandes señales y milagros, el hombre por el cual el Señor trajo esa nube de gloria sobre su pueblo allá en el desierto. Moisés fue el hombre del cual dijo, es el único de este pueblo con el cual voy a hablar cara a cara. De resto a los demás me revelaré en sueños, etcétera. Pero con Moisés voy a tener una relación íntima, personal. Así que ese hombre era vital para ese pueblo, pero vital, era la cuerda que conducía la tensión alta, era el hombre que traía la corriente espiritual sobre el pueblo. Así que no podíamos permitir que un hombre como ese se desanimara. De ninguna manera se podía echar para atrás Moisés, porque él era la cuerda que traía la corriente de Dios para ese lugar. Así que tenemos gente en medio del pueblo que es la que trae la presencia de Dios, que es la que trae como la unción, la que tiene las manifestaciones hermosas de Dios, la que maneja la unción, la que hace que cuando nos congreguemos, nos reunamos, el Señor se manifieste en un lugar. Y estas personitas deben estar siempre muy vivas delante de Dios para que podamos impartir sobre este pueblo. No importando, como te acabo de decir, la fidelidad o la infidelidad de la gente. Debe estar ese líder fuerte, lleno de vitalidad, con una unción fresca. Así que David, aunque el pueblo pensó en apedrearlo, el Señor lo visitó de una manera poderosa. Él consultó en el efod y el Señor le dijo, ve y persíguelos porque tú los vas a destruir, vas a recuperar lo tuyo. Así que necesitamos ese liderazgo que está ahí consciente del Señor, que tiene una unción fresca de parte de Dios para poder hacer su obra. Así que este es uno de los líderes. Vamos a mirar otro que está en Esther. Esther en el capítulo 4. Bueno, prácticamente en todo el vamos a leer todo el capítulo. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo.
Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerás. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Recuerda que en esta historia se levanta un hombre muy perverso, Amán, que se dice que es de la descendencia de Amalek, el pueblo que Dios mandó a destruir a través de Moisés y que luego ratificó la orden en los tiempos de Saúl. Este hombre tiene un gran resentimiento hacia el pueblo judío y le dice al rey: yo te voy a dar un dinero por cada judío que muera. Así que imagínate comprar la vida de un pueblo para masacrarlo. Es impresionante lo que es el odio, el resentimiento, y también cuando esa persona que odia y tiene resentimiento tiene poder. Es impresionante lo que puede llegar a ser. En este caso, hay un hombre, Mardoqueo, que tiene una carga especial por el pueblo. En el capítulo anterior de Samuel vemos a David teniendo carga por un pueblo y librando a un pueblo de la mano de sus enemigos. Ahora vemos a Mardoqueo. No es un hombre de guerra, no es un hombre que desenfunde una espada, pero es un hombre que tiene mucha inteligencia y es un hombre que tiene respeto por el Señor y una carga también por el pueblo de Dios. Así que siempre Dios va a tener, como decimos nosotros, una ficha clave en momentos determinados para bendecir a los demás. Dios bendice nuestra generación a través de los seres humanos, personas especiales que Él capacita para impartir una palabra de bendición, para traer salvación sobre la gente. Así que aquí está el Señor levantando a Mardoqueo, y Mardoqueo es el que tiene la carga, el que se humilla, el que rasga sus vestidos, el que se viste de cilicio, el que ora, el que ayuna. Aunque mucho pueblo no estaba interesado tal vez en buscar al Señor, en orar, pero había alguien que tenía esa carga por ellos, así que es el que está moviendo esa corriente en el mundo del espíritu. Esther, una dama que en este momento es una de las mujeres de este rey, eh, tiene la posibilidad de acercarse a él, aunque vemos aquí con alguna incapacidad, no podía acercarse hasta que el rey la llamara, pero es una mujer que también tomó un riesgo. Dijo: yo puedo morir si entro a la presencia del rey, pero entonces vamos a mover esto en oración y en ayuno para que cuando yo entre, el Señor me dé gracia delante de este hombre. Así que mira las personas cómo se ponen delante del Señor a favor de su generación. Y Mardoqueo le hace una exhortación tremenda a Esther. Dice: no pienses que tú vas a escapar de esto. O sea, no podemos tomar una posición indolente frente al sufrimiento de los demás, frente a la incapacidad que tienen los otros para buscar a Dios. No podemos decir: no me importa, pues yo me hago a un lado, finalmente yo ya tengo lo mío con Dios. Porque toda persona que tiene dones, que tiene talentos, que tiene llamamiento, lo tiene que ejercer. No se trata de que yo escojo no hacerlo. Y yo te digo, es mejor que escojas sí hacerlo, porque recuerda la parábola de los talentos. Un hombre recibió 5, otro 2 y otro 1. Y el que recibió 5 entregó otros 5 también. El que recibió 2 también entregó 2. Y esos 5, esos dos hombres, el Señor los llamó siervo fiel.
siervos fieles, y recibieron una recompensa. Entonces el otro dijo, pues yo voy a enterrar esto porque de pronto lo pierdo, no quiero tener problemas con mi amo, con mi jefe, entonces lo voy a enterrar. Y él pensó que estaba haciendo muy bien al devolverle su talento. Mira, tú un talento, tú me diste, aquí te devuelvo un talento. Como quien dice, por lo menos no lo perdí. Y es que no se trata no solamente de no perderlo, se trata es de que produzca el talento que el Señor me entregó. Ninguna persona debe enterrar sus talentos y sus habilidades. Debe ponerlas en práctica. Cualquier llamamiento, por pequeño que sea, como el que recibió un solo talento, por lo menos el Señor le dijo, lo hubieras entregado a los banqueros para que me entregaran el interés. Por supuesto, el interés no iba a ser muy alto, pero iba a dar alguna forma de fruto. O sea, se trata es de dar fruto. Y la Biblia menciona algunos al 30, otros al 60, otros al 100, etcétera. Pero no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. No hay nada más frustrante, no hay nada más, digamos, como infame que ver una persona con talentos enterrarlos y que no los esté ejerciendo. Toda persona que haya recibido un llamamiento de Dios debe estar al frente haciendo lo que el Señor le ha encomendado a hacer. Sea en la parte de enseñar, en la parte de pronto de tener la habilidad con un instrumento, de hablar la palabra, de cualquiera que haya sido el llamamiento de esa persona, debe estar al frente ejercitándolo. Así que no podemos ser indolentes frente al dolor y frente a la presión que otros viven. El líder siempre está delante de Dios por los demás, aunque esos ni siquiera lo conozcan, aunque esos lo odien, aunque esos no tengan en cuenta su esfuerzo, aunque esos ni siquiera sean conscientes que estuvieron a punto de perecer en un juicio. Pero el líder sí. El líder sí es consciente de eso y se pone en la brecha por los demás. Estos dos, Mardoqueo y Esther, arriesgaron sus vidas para salvar al pueblo de Israel. Recuerda que finalmente lograron que se decretara, que se hiciera un nuevo decreto que le permitía al pueblo de Dios, al pueblo judío, defenderse. Y en esa defensa ya pues el Señor les dio una gran victoria y ahí viene una fiesta que ellos celebran que se llama la fiesta de las luces. Así que vemos en el primer caso a David poniéndose por un pueblo. En este segundo caso vemos a Esther y a Mardoqueo que oraron y ayunaron por ellos. Miremos esta historia que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 19, del versículo 9 al versículo 15, dice: y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Cuando me gustan estas escenas de valentía, ellos se ven rodeados por todas partes. Los amonitas iban a pelear contra el ejército de Israel, pero mira lo que hace un líder. Este hombre ordenó su ejército y les dijo: bueno, vamos a apoyarnos. Si tú caes, yo te apoyo, y si me están venciendo, tú me apoyas. Y eso es muy importante en medio de nuestro pueblo, que la gente de guerra no cree una división.
no nos tiremos los unos a los otros, no nos odiemos, no nos desprestigiemos, sino que nos apoyemos, nos cuidemos la espalda entre los unos a los otros, puesto que la gente que tiene un liderazgo ha sido llamada a proteger a los otros que no tienen ese liderazgo. Estos hombres estaban peleando por un pueblo, mientras estos estaban en la batalla muriendo, esforzándose, peleando. Tal vez allá en Jerusalén había gente banqueteando. Habían unos que estaban tal vez en alguna reunión familiar, otros en una fiesta, otros en casándose, etcétera. Mientras ellos estaban disfrutando de la vida en el campo de la batalla, había gente que estaba dispuesto a morir por aquellos que ni siquiera eran conscientes de que la guerra estaba encima. Entonces, mira que este es el corazón del líder, siempre al frente, siempre dispuesto a dar su batalla. Y me gusta este hombre. Joab es uno de los personajes que me llama mucho la atención en la Biblia. Me parece un hombre muy valiente, un hombre muy aguerrido y un hombre con unas convicciones muy fuertes en su corazón, por supuesto, con unos errores también grandes, como todos en la Biblia, pero este hombre digamos que me inspira, me ayuda, me motiva, me hace como sacar lo valiente que llevo por dentro. Entonces, este liderazgo está ahí defendiendo a su pueblo, a pesar de que ese pueblo no era consciente del rigor de la batalla que se estaba viviendo. Porque no toda la gente tiene esa habilidad, no toda la gente es consciente del peligro tan grande que estamos viviendo en este tiempo. No toda la gente es consciente del nivel de opresión demoníaco que ha venido sobre la tierra. Muchas personas en este tiempo, frente a la presión, frente a todo lo que estamos viviendo, simplemente está cediendo el corazón, simplemente se está rindiendo, no está dando su batalla, no está ayunando, no está orando, simplemente no quiere tener ningún inconveniente. Pero hay otros que estamos en la brecha, hay otros que estamos orando. Señor, despierta a nuestro pueblo. Permite que nuestro pueblo se encienda en fuego y en pasión por tu presencia, que haya una conciencia alta de lo que está viviendo el mundo entero. Estamos ahora frente a un gran ataque, uno de los ataques más feroces que jamás haya vivido la tierra de mano de gente poderosa. Es uno de los ataques más fieros a muerte, es este ataque en este tiempo, y necesitamos que se levante estos líderes para ponerse en la brecha por aquellos que ni siquiera son conscientes del nivel de opresión que estamos viviendo. Entonces vemos a David, vemos a Esther, a Mardoqueo, y vemos a Joab. En el primer caso, David conservó la calma y consultó al Señor. En el segundo caso, Esther y Mardoqueo oraron y ayunaron. Y en este tercer caso, la estrategia fue la unidad, el apoyo para cuidarse la espalda los unos a los otros. Entonces, calma y consultar al Señor, oración y ayuno, y unidad para cuidarnos la espalda los unos a los otros. También vemos en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínate, Pablo había hecho una labor importante allá en medio de este pueblo para enseñarle la palabra de Dios. Había logrado sacarlos de sus tradiciones, de su religiosidad, de ese pensamiento de ser salvo por obras. Había hecho una labor impresionante, pero ellos empezaron a extraviarse nuevamente, buscando esos rituales, apegados nuevamente a las fiestas solemnes, a los meses, a los años, a la circuncisión, etcétera, pensando que esto los podía hacer mejor delante del Señor. Y Pablo dice: pero ¿cómo es que ustedes, habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar nuevamente en la carne? Sí, porque hay personitas que piensan que la salvación es por obras, que tenemos que volver a las raíces, a la tradición judía, a colocarnos el manto, a colocarnos el kipá, a hablar griego, arameo y todas esas cosas, o el hebreo, para poder conocer mejor al Señor. Las cosas que no tienen sentido,
puesto que el Señor se revela a la gente en el mundo entero, en su tradición, en su lenguaje, etcétera. Nosotros no tenemos que ir a las raíces de ninguna parte, a ninguna parte tenemos que ir para realmente conocer verdaderamente a Dios, porque el corazón, el lugar donde se conoce a Dios es en el corazón. Y no somos nosotros realmente los que buscamos ese encuentro. Es Dios el que se manifiesta a nuestras vidas inicialmente. Por supuesto que la Biblia dice, búsquenme y ustedes me van a encontrar porque me buscarán de todo corazón. Pero ¿a quién está hablando Dios? A un pueblo al cual Él ya se había revelado, un pueblo al cual Él ya le había impartido su mandamiento, al que le había mostrado señales, maravillas y prodigios. O sea, Él ya se había manifestado a esas vidas. Así que es Dios el que se manifiesta a nosotros y nunca el Señor, no, por lo menos a mi vida, nunca me dijo, bueno, quiero que me sigas. Y me lo dijo en hebreo, o me lo dijo en arameo, o me lo dijo en griego. Él me habló en el lenguaje que yo tengo la capacidad de entender. El Señor no es un ser extraño, ni que le va a poner jeroglíficos a la gente, ni lo va a poner a buscar en lugares raros las cosas que son del mundo del espíritu. Pablo fue llevado al tercer cielo, donde se le revelaron cosas que humanamente él no pudo expresar. Así que Dios se manifiesta al corazón de las personas y no tiene nada que ver con el lenguaje. Yo no tengo que ir a raíces de ninguna parte, a lenguajes extraños. Recordemos que todas las lenguas en la tierra tienen un origen. Todas surgieron en el mismo lugar y es la Torre de Babel. Todas las lenguas que se hablan sobre la tierra surgieron de ese proceso de confusión, de caos, de desorden, de rebelión al Señor. Esas lenguas surgieron como un gran juicio de Dios para las naciones de la tierra, porque ellos estaban construyendo un lugar no para adorar a Dios, sino para adorar a los demonios. Así que yo no tengo que volver a esas raíces, ni averiguar tradiciones, ni nada de eso. Dios se revela profundamente a mi alma. Y estos Gálatas volvieron a esos rudimentos que no tienen la capacidad de limpiar ni de salvar a una persona. No piense alguien que se va a poner un manto judío y que se va a poner un kipá y que eso instantáneamente trajo limpieza al corazón. Lo único que limpia el corazón y el alma de una persona es la sangre de Jesucristo. No te vas a poner un manto encima y ya eres puro e inmaculado. Olvídate. Es la sangre de Jesús la que puede limpiar. Perdóname esa expresión tan fuerte de olvídate. Discúlpame eso. Pero no hay forma de que puedas limpiar tu corazón si no es a través de la sangre de Jesús. Es a través del Cordero que nosotros somos purificados y lavados. Allá, así lo declaró el profeta Ezequiel en el capítulo 36, que Él rociaría aguas limpias sobre nuestros corazones y nos purificaría de todas nuestras impurezas, de toda la inmundicia del corazón. Y lo dijo a través de estas aguas limpias que vienen por medio del Espíritu Santo del Señor. No es el manto, no es la gorrita, no es el idioma, no es el país, no es ningún origen de esos, es por la sangre de Jesús que somos transformados. Entonces, ¿quién se puso en la brecha para que ese pueblo volviera en sí, para que ese pueblo reaccionara? Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ellos se estaban extraviando y Pablo siente un gran dolor. Estos dolores de parto, por supuesto, no son los dolores de una mujer que va a tener un bebé, es un dolor diferente, es un dolor en el espíritu, es el dolor de concebir a un pueblo a nivel espiritual, a nivel del espíritu. Él empieza a gemir, Señor, líbralos, que ellos sean desarraigados de esas tradiciones que no tienen la capacidad de purificar a nadie. Entonces, estas personas se pusieron en la brecha por un pueblo, David, Esther, Mardoqueo, Joab con su ejército, y ahora vemos a Pablo colocándose en la brecha para que este pueblo volviera en sí de esta locura de pensar que la circuncisión o sus tradiciones podían hacer algo por ellos. Así que, amados líderes, todos los que tienen un llamamiento al servicio, cuídense en este tiempo. No vuelvan atrás. No se desanimen en este caminar. Esfuércense en Dios.
que el Señor nos encuentre hasta el último día haciendo su obra. En esta labor no nos jubilamos, en esta labor no hay vacaciones, en esta labor estamos siempre en la brecha. El trono de Dios siempre está abierto para aquellos que quieran buscarlo, y menos ahora podemos echar para atrás sabiendo que nuestra gente, nuestras naciones están al borde de la muerte. Frente a esta amenaza de muerte, frente a esta opresión de esos amonitas, ahora sí se reunieron todos, se reunieron los de Amón, los moabitas, los de Seir, los filisteos, todos están reunidos contra el pueblo de Dios. Así que es la hora de que brilles, es la hora de que te levantes, de que te esfuerces y no te dejes echar para atrás. Tienes que cuidarte de varias cosas. Una, de desanimarte. Allí en Hechos, en el capítulo 27, del versículo 20 al 25, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mira lo tremendo, que en medio de esa tempestad, recuerda que Pablo apeló a César, así que van en ese viaje, en ese barco, y la tripulación que va con él son personas que tienen antecedentes judiciales, bueno, todos aquellos que tienen pleitos, van en esa barca. Se desata esa tormenta, bueno, viajaron en un tiempo en que no se debía viajar, y finalmente la tormenta fue tan terrible que toda la gente empezó a desanimarse y ni siquiera querían comer. Y suele pasar que a veces las dificultades son tan intensas, el dolor a veces de tener una familia distorsionada, de la presión económica, de la enfermedad, etcétera, pueden llegar a desanimar a una persona de manera que ya no quiera seguir adelante. Pero ahí es importante la fortaleza del liderazgo. Este hombre, a pesar de que la tormenta es muy fuerte, no hay sol, dice, todo estaba en tinieblas y el mar arreciando, pero el hombre estaba hablando con el Señor. Y el Señor ya le había dicho: no te preocupes, esta gente se va a salvar, aunque la barca se va a destruir. A veces, en medio de los conflictos hay cosas materiales que se pierden, hay cosas que de todas maneras no vamos a poder restaurar. Por ejemplo, aquí una barca, el dueño de la barca ya esa barca la iba a perder, porque aquí no se trata de salvar una barca, no se trata de salvar una casa, un carro, una finca, etcétera. A veces en medio del problema hay cosas materiales que se van a perder, ¿sí? No se trata de recuperar lo material, se trata es de salvar a la gente. Aquí lo importante de la barca no era la barca, era la gente que iba en ella. Y por esa gente era que Pablo estaba dando su batalla, orándole a Dios, y el Señor se le aparece y le dice: todos se van a salvar. Así que no puedes desanimarte. Cuida tu corazón de que el desánimo no entre en tu vida. Tienes que estar fuerte, aguerrido, tener un corazón paternal. Recuerda que nosotros los padres estamos para suplir la necesidad de nuestras familias y debemos estar en la brecha siempre. No podemos echarnos para atrás y decir: bueno, voy a abandonar mi familia. No lo podemos hacer. Ahora suplimos siempre, estamos respondiendo por las situaciones, por los problemas, enfrentando las dificultades, etcétera. Pero ahora Dios nos ha puesto como un liderazgo en medio de su familia, de la iglesia. Así que tú que tienes ese corazón paternal, no te puedes desanimar en este tiempo. Vas a estar allí animando a otros a que coman. Anima a la gente a que coma, a que ore, a que ayune y a que busque al Señor.
Porque puede ser que algunas barcas se van a perder, puede ser que cosas materiales se van a perder, puede ser que muchas cosas este mundo nos va a arrebatar en ese sentido, cosas materiales, pero estamos por la salvación de nuestras almas, estamos por la salvación de la gente. Recuerda lo que dice la Biblia, un poquito y el que ha de venir vendrá. Falta muy poco para que el Señor venga por la iglesia y el líder tiene que animar a otros a comer, a estar fuertes para que la venida del Señor nos encuentre pensando en Él, meditando en Él y esforzándonos por estar en su presencia. Así que, líder, cuídate. Número uno, del desánimo. Número dos, del desamor. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 10, del versículo 30 al 37. Dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Las enseñanzas de Jesús son demasiado profundas, llenas de mucha riqueza. Pero, y cuando el Señor da estas enseñanzas a ellos, les ataca el ego. Les demuele el ego, les demuele el orgullo, la soberbia, la altivez. El sacerdote era el encargado de estar delante de Dios a favor de un pueblo. Y era el encargado de ir a Dios a favor de ese pueblo y al pueblo en representación del Señor. Y vemos aquí el sacerdote, el que tenía la responsabilidad delegada de parte de Dios de ayudar. No es cualquiera, es el sacerdote, ese es que no estaba obligado porque Dios se lo había encomendado ayudar a la gente. Bueno, pero entonces el sacerdote no lo hizo, pero pasa el ayudante, el levita. El levita era el que estaba allá en el tabernáculo ayudando al sacerdote con los sacrificios, atendiendo a la gente, etcétera. Menciona 2 personas que habían sido delegadas por el Señor para ayudar a un pueblo. Y los dos pasaron de largo, no quisieron ayudar. Y les pone el Señor este tremendo ejemplo, y es al samaritano, porque los judíos y los samaritanos se odiaban en ese tiempo. Se odiaban a muerte por cuestiones culturales, por una mezcla del pasado, cuando fue sitiada Samaria inicialmente y se pobló de extranjeros. Así que esos extranjeros se mezclaron con judíos en Primera de Reyes 17 y bueno, la cultura allí fue mezclada, así que empezaron unas broncas, etcétera. Pero los samaritanos eran odiados por los judíos y fue el samaritano el que ayudó a ese judío. Así es el Señor, demoliendo el orgullo, la soberbia y haciendo las cosas más impresionantes que solo Él puede hacer. Y nosotros debemos cuidarnos de esto, de que la necesidad de la gente no nos importe. Ten cuidado con el desamor. Tú fuiste puesto por Dios al frente. David, su gente pensó en apedrearlo, pero no importa. Vamos a consultar al Señor. Esther y Mardoqueo, vamos a ayunar por esta gente. ¿Sí? Joab, vamos a arriesgar nuestras vidas por el pueblo de Dios y por sus ciudades. Y Pablo, voy a volver a sufrir esos dolores de parto. O sea, ellos no tomaron una posición de indiferencia. No creas que vas a pasar por el lado y no importa, los demás se están muriendo, los demás allá ellos, ¿para qué son así? Por pecador seguramente, se lo merece, etcétera. No pienses que esa posición el Señor la va a aceptar.
No pienses que es que los demás se merecen los juicios y que tú pasaste por un lado y te hiciste el indiferente y que el Señor va a aceptar eso. No, Dios dice en la Escritura, si yo no tengo amor, no soy nada. Nada soy si no tengo amor. No importa cuántas cosas pueda hacer. Vender mis propiedades para dárselas a los pobres, entregar mi cuerpo para ser quemado a favor de otros. No importa que tenga dones, talentos, habilidades, grandes ministerios, pero si no hay amor en mi corazón, dice la Escritura, no soy absolutamente nada. O sea, una cosa se tiene que complementar con la otra. Hermosos los dones, los talentos, muy bueno entregar a los pobres, muy bueno hacer todo eso, pero todo eso tiene que estar regado por la atmósfera del amor, ¿sí? Para que eso que estamos haciendo no nos destruya. El amor va a conservar nuestras almas, va a guardar nuestros corazones en la salvación del Señor. Así que uno, te vas a cuidar del desánimo. Dos, te vas a cuidar del desamor. No te hagas el indiferente frente a la necesidad de las personas que están a tu alrededor. Siempre lo he dicho, cuando me entero de la necesidad de alguien, automáticamente estoy siendo delegado para suplir de una o de otra manera esa necesidad. Con todo, con la mitad, con el 30%, lo que sea, pero si Dios me contó la necesidad de esa persona, ahora yo estoy en la responsabilidad de ayudar. Así funciona el reino de Dios. Te vas a cuidar del desamor. También te vas a cuidar del miedo. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19. Allí en ese capítulo, bueno, después de que Elías acaba de hacer algo asombroso, él acaba de abrir los cielos, destruyó 800 profetas de Baal, después ora para que llueva sobre la tierra. Jezabel está pero enojada y dice, te voy a matar, mañana para esta hora ya estás muerto. Y Elías no le preguntó a Dios, no le preguntó al Señor si huyo, si no huyo, qué hay de las palabras de esta mujer. No pregunta eso, sino que empieza a sentir temor por su vida y se va hacia el desierto. En capítulo 19, versículo 3 al 5 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miedo lleva a la gente a tomar decisiones equivocadas. El miedo nos lleva a hacer aquello que no estaba planeado para nosotros en el libro de Dios. No permitas que el miedo se apodere del corazón. Ve a la presencia de Dios hasta que el Señor te dé una palabra. El miedo es usado por el diablo para apagar el corazón de la gente. Todo el tiempo el diablo infunde miedo a las personas. Miedo de estar solo, miedo de tener hambre, miedo de morirse, miedo de vivir, miedo de enfrentar los problemas, miedo de hablarle a los demás, miedo al rechazo, miedo a que mi familia no camine con el Señor, miedo, 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 y finalmente así mantiene a un pueblo cautivo y limita su acción. Es como si le pusieran a una persona cadenas en las manos, en los pies y no lo dejan mover. Así es el miedo. El miedo paraliza a la gente, no nos deja ejercer el llamamiento que el Señor ha traído sobre nuestras vidas y nos hace ir a lugares incorrectos. Él se va hacia el desierto y el Señor, bueno, ve a su hombre ahí en esos apuros y mandan un ángel que le dé comida y agua, lo hace en 2 ocasiones. Y luego él camina hasta el monte Oreb para tener un encuentro con el Señor. Pero impactante que el Señor allá, cuando se le manifiesta, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo no dije que vinieras acá. Estamos en la guerra es allá. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque yo no muero el día que la gente quiera que yo muera. Yo muero el día que el Señor me quiera llevar. Yo
dependo de Dios, cada persona depende del Señor. No es si los demás me quieren amar, odiar, bendecir o no bendecir, no se trata de lo que los demás quieran, se trata es de la soberana voluntad del Señor sobre mi vida. Jezabel dijo, te voy a matar, pero si el Señor pone una limitación en ella, no importa el poder que ella hubiera tenido en ese momento para hacerlo, si Dios no quiere, no pasa absolutamente nada. Recuerda la historia de ese hombre soberbio, Sennacherib, que amenazó al rey Ezequías y al pueblo diciendo, te voy a matar, voy a conquistar esta ciudad, ningún rey ha sido capaz de oponérseme, ¿por qué tú lo harías? Habló con soberbia y Ezequías llevó esas amenazas a Dios. Y esa noche el ángel de Dios salió y mató a 180,000 hombres de guerra, los escogidos, los valientes, los que le infundían aliento a Sennacherib para hablar con soberbia, fueron los que el Señor esa noche eliminó. Entonces se tuvo que devolver para su tierra y allí lo mataron sus hijos. Las personas menos pensadas pues que podían dañarlo, pues se convirtieron en sus peores enemigos. Así que Dios tiene la capacidad de apagar la soberbia de cualquiera. No importa con cuánta fuerza se levanten los soberbios. El dedito de Dios tiene la capacidad de frenar todo un ejército, toda una campaña destructiva, lo que sea. El Señor tiene la capacidad de frenar eso. Por eso tú no te llenes de miedo, líder. No te llenes de miedo porque tú no dependes de un gobierno, no dependes de que los hombres te autoricen o no te autoricen, dependemos totalmente del Señor. Así que te vas a cuidar también de tener miedo, de desanimarte, te vas a cuidar del desamor, te vas a cuidar del miedo, te vas a cuidar de la negligencia. Mateo 25. Lo estábamos mencionando hace un momento. Mateo 25, del versículo 24 en adelante. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los otros dieron el fruto de lo que se les había encomendado. Y el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto se lo dijo al que le había entregado 5 talentos y al que le había entregado 2. Así que el Señor, y dice, en lo poco ha sido fiel. El que recibió 5 talentos, dice, en lo poco ha sido fiel. El que recibió 2 talentos, también se dice, en lo poco ha sido fiel. En lo poco. O sea que aquí no se trataba de la cantidad, porque todo esto lo considera el Señor muy poco. Dice, el Señor está mirando es la fidelidad en hacer la voluntad del Señor y en dar fruto en aquello en lo cual el Señor me ha encomendado. Hay personas que piensan que su ministerio es poco. Dice, no, lo que yo hago es muy poquito. Yo quiero es de pronto ir a las naciones, etcétera. O el ministerio allá en un lugarcito con 5 personas, 3 personitas, etcétera. Yo quisiera tener una congregación de, no sé, miles de gentes. Pero ese que tiene miles de gentes tiene poco. Y el que tiene 5 también tiene poco. Y el que tiene una ovejita que pastorea también tiene poco. O sea, no pienses que es que el que tiene miles tiene mucho.
Según esta parábola, todos tienen poco, pero el Señor está mirando es la fidelidad de cada persona en administrar lo que el Señor te ha entregado. Así que en lo que Dios te haya dado, debes dar fruto. Que tú sabes ministrar en un instrumento, da fruto con eso, en la oración, en enseñar la palabra, en enseñar afuera, en lo que sea, en ayudar, en los dones que el Señor menciona ya en Romanos capítulo 12 o en Primera de Corintios capítulo 12, en cualquiera de esos que hayas recibido, debes ser muy fiel. Yo escucho a algunas personas que tuvieron decepciones con ministerios, o de pronto personas en iglesias que fueron dañadas por un líder. De pronto ya no quieren tocar el instrumento, ya no quieren predicar porque se sienten tan heridos, tan maltratados, que dijeron, ese pastor, ese líder acabó con mi ministerio, acabó con mi ministerio. Y yo te digo, mentiras, totalmente falso, porque tú el ministerio no lo recibiste de los hombres, el ministerio lo recibiste de Dios y eso nadie lo puede acabar. Porque el talento estaba ahí, enterrado, pero estaba. ¿Ves? El talento no se puede dañar, no se puede destruir. Nadie puede destruir lo que Dios ha hecho. Pero el corazón es el que es infiel o es fiel. Por lo tanto, si tú tienes la excusa de que por culpa de un hombre dejaste de ejercer, el problema no es el hombre, el problema es tu infidelidad. Tú estás siendo infiel con el Señor. Porque nos hemos sido llamados para rendir cuentas a los hombres, aunque debemos hacerlo por ese principio de autoridad. Pero hemos sido llamados es a rendir fruto delante del Señor. Y aquí esa gente o este hombre de ese talento fue echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, así son las cosas cuando estamos con el Señor. No lo hacemos porque el hombre nos dio una palmada, no en el hombro. No lo hacemos porque el hombre nos alabe. No lo hacemos porque el hombre permanece fiel o infiel. Lo hacemos porque es un mandato de Dios. Y Dios es fiel eternamente. Él es fiel desde el principio hasta el fin. Así que tú no le vas a caminar a los hombres, le vas a caminar al Señor porque Él te salvó, Él te dio vida. Tu salvación viene de Jesucristo, no viene de un pastor, no viene de un hombre, no viene de otro líder, es a Dios a quien tú te debes. Aunque el Señor te haya puesto en un lugar, de todas maneras, lo estás haciendo es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y no pienses que vas a llegar al cielo y le vas a decir al Señor, Señor, yo no quise ya cantar más, aunque tenía una voz hermosa y profética y tú me regalabas cánticos y profecías para el pueblo, porque es que ese pastor me hirió tan profundamente que yo no quise cantar más. Y el Señor te va a decir, siervo malo y negligente. Es que yo te di ese talento y me debías dar fruto. A mí me debías dar fruto. No, que yo no quise tocar más ese instrumento porque un día el pastor me regañó horrible. Yo no quise volver por allá. El Señor te dijo, siervo malo y negligente. ¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué no sobrepasaste ese desamor para que pudiera ser usado poderosamente? Así que ninguna excusa hay. Este hombre pensó que tenía la excusa perfecta. Oh Dios, mira, tengo tanto miedo y qué tal que se me hubieran robado ese talento, qué tal que lo hubiera perdido. Y el Señor le dijo, no, no hay excusa, no hay excusas. Debías darme mi interés, debías darme el fruto de eso que te entregué. Así que ten cuidado con la negligencia y si soltaste algo, yo te invito a que lo tomes nuevamente, rápido, antes de que venga el Señor y te tenga que decir, siervo malo y negligente. Y finalmente, vamos a tener una actitud correcta. Miremos en Mateo 22, del versículo 8 en adelante, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mira eso, junto a malos y a buenos. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hemos sido llamados por Dios. Algunos en una parábola dice, fórzalos a entrar. O sea, hay personas que casi que por la fuerza el Señor llama a su presencia. Pero aunque sea la fuerza, debemos estar vestidos de la manera correcta. Nadie puede decir, no, es que aquí me obligó mi mamá, mi papá, y a mí no me importa cómo estoy vestido, porque de todas maneras a mí me trajeron fue a la fuerza. Dice, pero son unas bodas. Así que si venimos a las bodas, debemos estar vestidos de la manera correcta, es de bodas. Y el Señor provee para cada persona una vestidura. Estos reyes no era simplemente que invitaran a las bodas y ya, ellos también proveían para que las personas estuvieran vestidas espléndidamente. Así que la provisión para nosotros viene del Señor. Y para todos Él preparó vestidos blancos, resplandecientes, sin mancha, sin arruga. Así sea la fuerza que tú llegaste, por cualquier medio que tú hayas llegado al Señor, debes tener puestos esos vestidos, porque sin ellos no puedes entrar al reino del Señor. Y debes tener la actitud correcta. No puedes decir, bueno, entonces es que a mí Dios me forzó, Dios me presionó, yo ya no tuve elección, lo que hubiera sido. Pero debes tener una actitud correcta frente a la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Y tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar. O sea, debes ser transformado en tu ser interior. Debes renunciar al pecado, a la amargura, a esos sentimientos perversos. A todo eso debes renunciar para que tú puedas entrar. Así que mantente siempre limpio. Mantente siempre bien vestido en el Señor. Que tus vestidos estén siempre blancos, como dice la Escritura allá en Eclesiastés. Dice que tus vestidos estén siempre impecables y que haya, dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Así tenemos que permanecer. Vestidos espléndidamente, esas vestiduras tienen que estar blancas, sin mancha y sin arruga. Y tiene que haber ungüento sobre nosotros, aroma grato, aceite de la unción sobre nuestras vidas. Que la situación está difícil, sí. Que hay presión, sí. Que tal vez haya amenaza de muerte para nosotros en este tiempo, sí. Pero los vestidos tienen que estar blancos. No podemos amargar nuestros corazones, no podemos echarnos para atrás, no podemos desanimarnos, como te acabo de decir, sino siempre con la actitud correcta ante el Señor. Entonces, querido líder, bueno, todos, pero especialmente a aquellos que tienen ese llamamiento a servir, cuídate del desánimo, del desamor, del miedo, de la negligencia, y debes tener siempre la actitud correcta. Así que yo te animo para que persistas, sigue adelante, no te desanimes. Busca al Señor a favor de este pueblo. Mucha gente está ciega, no puede ver. Muchos están sordos, no pueden oír. Muchos están insensibles, no pueden sentir. Pero nosotros, si decimos que vemos, oímos y sentimos, entonces nos vamos a poner en la brecha por aquellos que todavía no lo pueden hacer. Busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Y como dice Joab, esforcémonos por el Señor, por las ciudades de nuestro Dios, por este pueblo que el Señor llamó a su presencia, y vamos adelante en esta batalla. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que Dios te fortalezca y te anime en este tiempo para que sigas haciendo su labor. Muchas y muchas bendiciones.